Corintios. Así que ahora vamos a leer el 5 para que continuemos con esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Primera Corintios, capítulo número 11. Vamos a leer. ¿Lo tienen? Primera Corintios 11, versículo número 5. Primera Corintios 11, 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Hasta ahí voy a leer. Después vamos a leer todos los versículos. Oramos, hermanos. Padre nuestro, le damos muchas gracias por toda la bendición regalada, Señor, este día. Ahora le pedimos que nos hable, que nos instruya una vez más a través de su palabra. Que esta palabra, Señor, pueda llenar nuestros corazones. Que esta palabra pueda encaminarnos, enseñarnos, instruirnos. Los que oyen a través de la radio o los medios sean bendecidos, y que esta palabra pueda iluminarles a ellos también. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos los que vienen por primera vez a la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración. ¿Cuánto le da la bienvenida, hermanos? Ya estudié, hermanos, o estudiamos la primera parte, la segunda parte de este tema. ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza? Parte 1, parte 2 y esta es la parte 3. A los que no han estado en las otras enseñanzas, les recomendamos que las pueda escuchar para que pueda entender. En la última enseñanza comenzamos a estudiar el trasfondo, el origen, el porqué, la razón, el motivo por el cual el apóstol Pablo, que es el fundador de la iglesia de Corintios, escribe esta primera carta. Y ya estudiamos eso en el versículo 2, versículo 3, versículo 4. Y ahora el versículo número 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, porque es lo mismo que si hubiese rapado. De la misma manera en que Dios se satisface con la honra del hombre a su hijo, porque eso lo vimos en la enseñanza pasada, como en el orden de Dios el Padre es la cabeza del Hijo, el Hijo es la cabeza del hombre. El Padre, hermanos, se goza al ver el hombre honrando a su Hijo, y dijimos que como nosotros los hombres honramos al Hijo en el servicio, hermanos, es que no nos cubrimos la cabeza, sino que nos destapamos los hombres como una señal de respeto y reverencia a Dios. Dicen amén. Entonces Dios se satisface con la honra del hombre a su Hijo. Así se satisface con la obediencia de la mujer de velarse o cubrirse la cabeza al momento de orar. Dios se satisface cuando el hombre reverencia al Hijo, no cubriéndose la cabeza. De la misma manera, Dios se satisface mirando, viendo a la mujer que se cubre la cabeza al momento de orar.
Mira, aquí hay un punto bien importante. Ya quiere decir que si Dios se satisface cuando la mujer se cubre para orar, entonces lo contrario de eso, ¿qué es? No hay satisfacción. Así que trate de no olvidar el velo, porque no significa que por eso no van a ir a la iglesia, pero Dios se satisface ver la mujer que se cubre la cabeza para orar. Dicen amén, hermanos. Es enteramente entendible que la mujer no debe cubrirse la cabeza con el propósito de honrar los hombres socialmente, de honrar socialmente al hombre, sino de obedecer la voluntad de Dios, de quien proviene la orden. O sea, cuando la mujer se está cubriendo la cabeza, no es para honrar al hombre socialmente, sino para honrar al hombre espiritualmente. Dice gloria a Dios. Lo voy a leer de nuevo. Es enteramente entendible que la mujer no debe cubrirse la cabeza con el propósito de honrar socialmente al hombre, porque si así fuera lo tuvieran que andar todo el tiempo, como las de los países musulmanos o los de la región musulmana. Pero como no es para honrar al hombre socialmente, sino para obedecer la voluntad de Dios, de quien proviene la orden. Y la orden de Dios es que la mujer, cuando ore y profetice, se va a cubrir, porque no es socialmente que está honrando al hombre, sino delante del Dios de los cielos espiritualmente. Gloria a Dios, hermanos. Porque al velarse, al ponerse el manto, está mostrando respeto jerárquico. Está mostrando, ¿qué dije, hermanas? Respeto jerárquico a aquel de quien proviene. ¿De quién proviene la mujer? Del hombre, no lo quieren decir. Están mostrándole respeto jerárquico a aquel de quien proviene y que es superior a ella por haber sido creado el primero, es decir, el hombre. El hombre de alguna manera merece respeto, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue creada o sacada del hombre. Entonces, por ese orden jerárquico, la mujer le debe respeto, y ese respeto en la adoración es que la mujer tiene que velarse. Se debe entender que Dios no cambia o modifica sus pensamientos. Por lo tanto, la orden dada hacia la mujer está en plena vigencia. Digan amén, hermanos. Dios no cambia, porque si esta orden solo fue para la iglesia de Corintios, entonces Dios cambia de pensamiento. Dios es un Dios, hermano, que tiene mutación, pero Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Entonces Él no modifica sus pensamientos. Por lo tanto, la orden dada hacia la mujer está en plena vigencia, aunque la iglesia cristiana haya determinado no sujetarse a ella. Porque más del 50%, yo no he sacado ese dato, pero más del 50% de las iglesias no se cubren. Pero eso no significa que Dios haya cambiado por la desobediencia de las iglesias. Amén. Dicen amén, hermanos. En este versículo 5, Pablo usa la palabra akata en el griego, porque recuérdense que esta lectura o todo el Nuevo Testamento es escrito en griego, y él utiliza en el versículo número 5 akata, que significa sin velarse o sin cubrirse la cabeza. Es conocido que la palabra griega para velo en este texto, en este versículo 5, porque hay como una contradicción para aquellos que afirman que el velo no es para la iglesia de nuestro tiempo. Hay como una contradicción entre el versículo número, hermanos, 5 y el 15. Entonces hoy vamos a ver, no de lleno, la diferencia entre las dos palabras, pero vamos a tener un asomo de ello. La palabra que él usa en el versículo 15 para velo
en su texto original es kaluma. En griego la palabra velo para cubrirse la cabeza, para orar y profetizar es kaluma. Claro, en el español nosotros a todo le llamamos velo. Velo al que se ponen las hermanas, velo al que se ponen las mujeres cuando se van a casar, velo al que había en el templo, hermanos de Israel, en el lugar santísimo. Pero en el griego, en el original, cada palabra de esas o para cada significado había una palabra. Entonces Pablo en este versículo número 5 de 1 Corintios capítulo 11, él utiliza para la palabra velo kaluma, y se refiere a una pieza pequeña de tela. Kaluma, que significa velo en griego, se refiere a una pieza pequeña de tela. Que kaluma es una pieza pequeña de tela, y esto lo apoya el diccionario griego español. O sea, que kaluma es una pieza pequeña de tela, lo apoya el diccionario griego español del filósofo Florencio I. Oiga lo que dice ese diccionario, hablando de esa palabra kaluma. Eso significa cubrir, dice. Kaluma, velo en griego, dice este diccionario griego español del filósofo Florencio I, significa cubrir cubrir u ocultar completamente, envolver, velarse, cubrirse la cabeza. Lo dice ese diccionario. El mismo apoyo de esa palabra kaluma en el griego lo proporcionan el comentario explicativo y exegético de la Biblia por Jamieson Brown, que dice: la mujer, dice este comentario, que son estudiosos que van al griego y estudian, hermanos, el original dice: la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza. Dice, debe usar un pañuelo. En francés, yo no sé hablar francés, se dice couvre-chef, algo así. Pañuelo para la cabeza, el emblema de la potestad sobre su cabeza. Dice ese comentario, la señal de estar ella bajo potestad del varón. El que la mujer lleve un velo, que se cubra, que se vela, es una señal de estar ella bajo la potestad del varón y de ejercer bajo él la autoridad delegada. O sea, la mujer, al tener el velo en la cabeza, ejerce dentro de la iglesia bajo la autoridad delegada del hombre. Entonces, una mujer que no se vele, que no se cubra, que no sirva en la iglesia con el velo, está como sublevándose a la autoridad del hombre. Está diciendo: yo no estoy de acuerdo a la jerarquía de Dios, yo no me someto a la autoridad del hombre. Claro, esto, hermanos, es muchas veces que se hace por ignorancia, porque la gente no sabe el porqué de cubrirse la cabeza. A la gente así se le ha enseñado, pero por eso estamos enseñando aquí, para hacer las cosas bien. Dice: gloria a Dios, hermanos. Dice San Pablo, dice este mismo comentario, tenía en la mente la conexión radical entre los términos hebraicos traducidos velo, radid, que significa en hebreo, y sujeción, radad. Indudablemente el talit, que hablamos la semana pasada, que es otra pieza muy diferente y que la usan, hermanos, los judíos la usan en nuestro tiempo. La gente que va a Israel, yo nunca he ido, pero ahí en el Muro de los Lamentos, ahí están los judíos con el talit, que es un manto que ellos utilizan para orar. Pero ya hablamos de eso, que eso está equivocado, porque el hombre no puede cubrirse la cabeza, sino solamente la mujer, hermanos. Entonces, indudablemente el talit es un claro ejemplo del tamaño y clase de tela del velo que la mujer debe usar para orar. O sea, el talit es grande. Es decir, que no aplican esos mantos chiquititos. Hay gente que, ahí he visto yo que hermanos, hermanas, o sobre todo las jóvenes en iglesia, usan solo como que fuera la copita que usa el papa en la cabeza, o como que son esas cositas donde se pone la taza caliente en el café. Solamente se cubre hermanos, la copita en la cabeza. No, el talit es un ejemplo del tamaño
y clase de tela del velo que la mujer debe usar para orar, pues es confeccionado de algodón, de seda o lana o similares. Se debe evitar completamente las piezas confeccionadas de malla fina. Entonces esos mantos de malla fina que tienen los grandes hoyos, así no. Se deben evitar esos mantos confeccionados de malla fina, porque esa clase de material, aunque está sobre la cabeza, en verdad no la cubre. Dicen amén. En la actualidad, la mayor parte de las mujeres cristianas rechazan la orden de Dios de velarse para orar. En la mayoría de las iglesias, en la mayoría de hermanos de los concilios, hoy la mujer rechaza, hermanos, la orden de Dios de velarse para orar. Y los líderes de las iglesias son los causantes de semejante error. Porque ya lo dije, si no se enseña, el pueblo va a carecer de conocimiento. La mayoría de las mujeres, debido a la influencia desde los púlpitos, da por invalidado el velo. Por la influencia que se tiene desde el púlpito, los líderes, los pastores, no lo usen. Y hay pastores que hasta se han burlado de las iglesias que usamos. Voy a ponerme yo, aunque yo no lo uso, pero las hermanas lo usan. Se han burlado. Entonces, por la influencia desde los púlpitos, las mujeres han dado por inválido el velo. Creen que cubrirse la cabeza para orar es innecesario, cometiendo de esta manera una gran desobediencia a quien lo instituyó. Dicen amén, hermanos, porque ha sido Dios que lo ha instituido. Ahora el versículo 6 dice, ya vimos que el apóstol Pablo está utilizando una palabra griega para referirse a velo. ¿Y cuál es, hermanos, la palabra? Caluma, con cada kilo, caluma. Mantenga eso en mente. Caluma, para referirse al manto en la cabeza, para referirse a ese pedazo de tela que cubre o envuelve la cabeza. Ahora dice el versículo número 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. No ten cuenta que está diciendo mujer, no dice la esposa, porque cualquiera puede decir, entonces como yo no tengo esposo, entonces yo no estoy en rebelión a nadie. Claro, por eso el escritor tuvo el sumo cuidado de decir la mujer. Amén, hermano, la mujer. No dice la esposa, dice la mujer. Oiga esto. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Algunas enseñanzas o falsas enseñanzas dicen, oiga lo que la gente dice, y esto es lo que usted escucha, la influencia de los púlpitos por los cuales muchas iglesias no se cubren la cabeza. Algunas falsas enseñanzas dicen que Pablo estaba ordenando usar el velo, caluma, el velo, usar un velo a unas supuestas prostitutas, a algunas supuestas prostitutas que estaban en la iglesia de Corinto y se habían convertido. Es que el apóstol Pablo les estaba ordenando que se cubrieran. Dicen algunos escritores, dicen que estas recién se habían convertido al evangelio. Suponen que él les hizo recomendación, que Pablo les hizo recomendación para mientras el cabello les crecía, para evitar ser confundidas con las prostitutas en servicio activo que servían en el templo de Afrodita. Eso es lo que la gente dice. No, habían unas prostitutas que se habían recién convertido en la iglesia. Y como, hermanos, en Corintio estaba el templo de la Afrodita, de como quien dice el templo de la Guadalupe, de María. Y ahí hacían los cultos que hacían esos paganos eran aberrantes. Eran unas orgías terribles. Habían sacerdotisas que se prostituían con los sacerdotes y se rapaban la cabeza.
Entonces, según esto que interpretan de esa manera, para justificar no velarse, dice que algunas se habían convertido. Imagínense los hermanos cómo estaría si eso fuera, si eso hubiera sido verdad, viendo a las hermanas pelonas en la iglesia. Entonces dicen ellos, Pablo les dice, cúbranse la cabeza mientras les crece el cabello. Pero vamos a ver si eso es lo que está diciendo la Biblia. En realidad, tal argumento es ingenuo. Y lo es porque quienes lo usan no se dan cuenta que Pablo está recomendando cubrirse el cabello largo. Él está diciendo, cúbrase el cabello, cúbrase la cabeza, porque si no se lo cubre, ¿qué va a hacer la mujer? Díganlo ustedes, si no se cubre la mujer, ¿qué va a hacer? Raparse. Pero entonces ellos están diciendo que les está recomendando a las pelonas y que se van a rapar si ya estaban pelonas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Les dice que la mujer que no quiere cubrirse la cabeza, que se rape. Pero los contemporáneos, los predicadores dicen que esa instrucción era para unas prostitutas pelonas, calvas, que se cubrieran. Pero les está diciendo que se cubran, porque si no, que se rapen. Entonces, si estaban pelonas, ¿por qué les está diciendo que hagan lo contrario? No tiene sentido, ¿no es cierto, hermanos? Pablo está recomendando, Pablo lo que está haciendo, en otras palabras, es cubrirse el cabello largo. Lea nuevamente el versículo número 6 nuevamente, leámoslo. Porque si la mujer no se cubre, digamos que estuviera pelona, hasta ahí hubiera llegado todo. Le está diciendo, está calva porque es una prostituta recién convertida. Porque si la mujer no se cubre, pero ahí como que se corte también el cabello. Entonces no estaban calvas. Si les está diciendo que se corten el cabello es porque no estaban calvas. Al contrario, lo que da a entender es que les está diciendo que se cubran la cabeza, que se corten el pelo, el cabello, si no se quieren cubrir ese cabello largo. Dicen, gloria a Dios, hermano. Entonces no es el cabello largo el velo. Porque lo está diciendo bien. Si no se quiere cubrir el cabello largo, métase la tijera. Amén, hermanos. Entonces, por tener cabello largo, es que les dice que si no se cubren, deben entonces raparse. Por tener el cabello largo, las hermanas, él les dice, si no se cubren, entonces rápense la cabeza. Hoy día se puede argumentar que para la mujer moderna no es vergonzoso cortarse el cabello. En aquel entonces sí, era vergonzoso. Por eso la que no quería cubrirse, las rebeldes, tijera por favor. El barbero, para acá. La que no quiere cubrirse, el cuchillo, la tijera, no sé lo que usaba. Iba a ser como vergonzoso para la mujer. Ahora no, ahora hermano, raparse la cabeza. Ahora las esposas de los pastores son pelonas, hasta aquí les llega el pelo. Ahora las miembros de las iglesias, hermano, un montón de, que fuéramos a esas iglesias liberales, un montón de pelonas halláramos ahí, hermano. Mayormente en esas iglesias donde se siente el hombre junto con la mujer, no se sabe de espalda quién es el hombre y quién es la mujer. Porque ahora no es vergonzoso eso que la mujer se rape, pero en el tiempo de Pablo era vergonzoso. Y si lo fuera hoy, le aseguro que todas las mujeres se cubrieran para honrar al Dios de los cielos. Ve cómo, hermanos, el diablo ha venido despeluzando las verdades de la palabra de Dios. Hoy no es, hermanos, vergonzoso cortarse el pelo para las hermanas, para las mujeres. En esta sociedad, lo cierto es que esa excusa no es válida, puesto que lo vergonzoso delante de Dios no es delante de la sociedad. Delante de la sociedad no es vergonzoso que la mujer se corte el cabello. No, hermano, ahora está más peluquerías hay.
delante de la sociedad se ven bonitas que las mujeres se corten el cabello, pero eso es delante de la sociedad y nosotros no estamos para ahorrar a la sociedad. Hay pastores que por eso no permiten el velo en la iglesia, porque están por ahorrar a la sociedad. Están, que aquí no me gusta porque aquí se cubren la cabeza, y si no, aquí no me dejan ver mis moños y mis rulos y mi pelo, yo me voy de la iglesia. Pues aquí no estamos para honrar a los hombres, aquí estamos para honrar a aquel que dio la palabra. Amén. Lo que para la sociedad no es vergonzoso, para Dios es vergonzoso. Él dice: córtenle el cabello. Eso es vergonzoso, cortarse el cabello. Para la sociedad el corte de cabello pelón en la mujer no es vergonzoso, pero para Dios sí. Pablo está hablando de la voluntad de Dios. Dicen amén, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la mujer se cubra la cabeza, y no de lo que la sociedad puede pensar. Pablo está hablando de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que la mujer se cubra la cabeza para orar y profetizar. La voluntad de la sociedad, ¿cuál es? No, la voluntad de la sociedad, olvides. Cuando Pablo escribió estas letras a la iglesia de Corintios, seguramente el impacto fue favorable. No fueron rebeldes. Esto debió haber sido así, pues en la segunda carta no vuelve a mencionar el asunto. Pablo escribió una segunda carta y los ancianos de la iglesia no le mandan a decir: hey Pablo, fíjate que tenemos unas chepas y unas serapias medias rebeldes. Esas dicen que no van a usar el manto. Esas se han rebelado. Quieren andar de highlight, quieren andar ahí en la vida alegre. No, todas aceptaron, porque no le volvieron a escribir el asunto otra vez. La iglesia debe ser obediente a la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios para obedecerla, no para discutirla. Aleluya. Obviamente esa falta de mención ocurrió porque el error fue corregido y las cosas estaban marchando correctamente, tal como era agradable a Dios. Si Pablo viviera en nuestro tiempo, estaría sumamente preocupado escuchando cómo los teólogos, pastores, predicadores y demás autoridades de las diferentes organizaciones cristianas menosprecian su enseñanza. ¿Cómo estuviera Pablo ahora? Preocupado como los pastores, los teólogos escriben tanto y hermanos de los púlpitos enseñan a la gente, a las mujeres, un libertinaje. ¿Cómo no estuviera preocupado el apóstol Pablo? Aquello que fue una severa advertencia. En ese tiempo fue una severa advertencia. Diga conmigo, una severa advertencia. Una severa advertencia fue en ese entonces. ¿Y cuál era la severa advertencia? No era fácil la enseñanza. La severa advertencia, y para acá también, porque aquí queremos cumplir la palabra de Dios, hermano. ¿Cuál es la severa advertencia para la iglesia de Corinto y para nosotros? Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Era una severa advertencia, sin discusiones. Pero eso, que fue una severa advertencia en aquel tiempo, lo que en aquel tiempo fue suficiente para corregir el error, hoy en día es desestimada. Es desestimada esa verdad mediante los más variados comentarios con los cuales se resta importancia al Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, hermano. Eso que era una severa advertencia en la época del apóstol Pablo, ahora se le resta importancia. Eso no es importancia, no, hermano, es que esas iglesias son legalistas, que esas iglesias no interpretan bien la palabra. No, esta es palabra de Dios también, hermano. Y esa que fue una severa advertencia para la iglesia de Corintios, sigue siendo para hoy. La mujer cuando ora y profetiza debe cubrirse la cabeza. Si no se cubre la cabeza, que se rape la cabeza. Si no se cubre la cabeza, que se corte el cabello. Amén, puede dar gloria a Dios, hermano. Pero aunque la oposición a sus palabras fortalezcan la desobediencia y las mujeres hayan sido entregadas a la desobediencia, tal cosa de ninguna manera significa que su enseñanza haya perdido valor.
Aunque ahora la mayoría de mujeres estén en esa desobediencia, no cubrirse para orar, eso no significa que la palabra de Dios ha perdido valor. Posiblemente, oiga lo que encontré yo, posiblemente, sin asegurarlo, el rapamiento, para hacer énfasis en el rapamiento, porque ¿qué pasaba con las mujeres que no se cubrían? ¿Qué pasaba en el tiempo de Pablo, de la iglesia de Corintios, con las mujeres que no se cubrieron? Si es que hubo alguna, aunque lo dudo, por lo que ya dije. Pero ¿por qué le dice Pablo que se rape? ¿Cuál era el problema de raparse? Tuvieron que haberle tenido miedo al rapamiento. Entonces dijeron, no, mejor nos conviene lo que dice la palabra. Ahora no, ahora si yo les dijera, rápense la cabeza, hermano, se van allá hermanos, a la peluquería y vienen todas calvas con rulos y rayitos y todos esos monos que les hacen ahora. Pero oiga esto, posiblemente, sin asegurarlo, el rapamiento dicho por Pablo sea referencia a la orden de Dios sobre la lepra, porque a quienes rapaban era a los leprosos y leprosas. Y era vergonzoso. Un leproso lo expulsaban de la sociedad, lo expulsaban de la casa. Era vergonzoso. Entonces, recomendar a una mujer de la iglesia de Corintios que se rapara la cabeza iba a ser algo vergonzoso. ¿Quiere seguir todavía sin cubrirse, hermana? Era vergonzoso. El rapamiento dicho por Pablo probablemente sea referencia a la orden de Dios sobre la lepra. Pues la persona leprosa era echada de la comunidad hasta quedar sana, según Números capítulo 5, versículo 1 al 2. Y debía raparse el cabello, Levítico 14:8. Cuando su lepra había desaparecido, hasta que había desaparecido su lepra, podía entrar. Sin embargo, sin lugar a dudas, tanto el hombre como la mujer rapados eran reconocidos como habiendo padecido lepra. Era algo vergonzoso el andar rapado por leproso en ese tiempo. Quizás a esto haga referencia Pablo al decir que si a la mujer no se quería cubrir, que se rapara la cabeza. Digan gloria a Dios, hermanos. Sería algo vergonzoso. Así que las enseñanzas de Pablo no fueron de su iniciativa personal, sino instrucción recibida directamente de Cristo, como él declara en Gálatas capítulo 1 versículo 12. ¿Sabe cómo él dice? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo lo que Pablo enseñó, las doctrinas, las enseñanzas, Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo literalmente. En ese entonces Pablo no era converso, pero él recibió toda la doctrina. ¿Por qué, hermano? Por revelación del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, mira Pablo, tal escritura es revelación, pero tal enseñanza es cultura? No. Pablo dice todo en Gálatas 1:12, pues no recibí yo esto de mí, dice él, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En otras palabras, las instrucciones acerca del velo provienen de Jesucristo. Las instrucciones acerca del velo provienen de Jesucristo. Diga gloria a Dios, hermanos. Pero eso que dice el apóstol Pablo, que la que no se cubre, que se rape la cabeza, probablemente esté haciendo referencia a la vergüenza que pasaban los leprosos y que eran expulsados y eran traídos de nuevo a la sociedad hasta que les volvía, o hasta que se les iba la lepra. Entonces la iglesia, al escuchar eso, sabían que era un grado de vergüenza y de humillación. Es mejor obedecer la palabra de Dios, hermanos. Aunque cortarse el cabello o raparse en nuestro tiempo es cosa común, que no atrae la atención o comentarios de nadie. Eso no atrae los comentarios de nadie. Hay iglesias ahora. No, usted puede ver mujeres pelonas que se han cortado el pelo. Pero ante los ojos del Señor, eso es humillante. Porque antes, en el antiguo tiempo, ya lo dije, el que se rapaba la cabeza era porque era leproso y eso era humillante. En el tiempo de Pablo, alguna humillación tenía el cortarse el cabello o raparse la cabeza.
y eso era humillante. Aunque los hombres ahora, hermano, acepten que la mujer se rape la cabeza, ante los ojos de Dios es humillante, hermano, y refleja en la mujer determinación. Cuando la mujer se rapa la cabeza o se corta el pelo, refleja la mujer determinación de preferir la humillación ante Dios que la obediencia. Y aquí queremos mejor la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Ahora continuamos en el versículo 7, porque quiero llegar hasta el versículo 16 ahora. Dice el versículo 7: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, para lo cual... Pero la mujer es la gloria del varón. Delante de Dios, el hombre no debe cubrirse para orar. Eso ya lo vimos. ¿No es cierto, hermano? Eso no es simple. No es una simple recomendación, sino mandamiento. Diga amén, hermanito, no se duerma. No es una simple recomendación que Pablo está diciendo: hermano, mire, por el amor del Señor, no se cubran. Y que va a venir un rebelde y dice: no, yo me voy a poner un sombrero. No, no, no. Es una orden, un mandamiento de Dios, que el hombre no se cubra. Pues como ya hemos dicho antes, el hombre posee una categoría que la mujer no posee. Esto es, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso no lo tiene la mujer, fue el hombre el que fue creado. Tiene esa bendición, esa categoría de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esa categoría no significa deshonra para la mujer. Solo porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios vamos a deshonrar a la mujer. No, no, no. Y el trasfondo de ser hecho a imagen de Dios, el hombre, significa para el hombre privilegio de haber sido formado primero. Es un privilegio para nosotros los hombres, díganme, hermano, haber sido formado primero. Tómense en cuenta que ambos, hombre y mujer, fueron formados por la mano de Dios. El hombre primero y después la mujer. Dicen amén, hermano. Los dos fueron formados por la mano de Dios. Nada más que el hombre fue el primero al ser formado a imagen y semejanza del Dios de los cielos. Posiblemente hoy en día esto no se ha visto como privilegio, pero para Dios tiene un gran valor. Quizás para nosotros, mire, cuando yo dije que era un privilegio haber sido formado primero, nadie dijo amén, porque esto para nosotros quizás no simbolice o no significa un privilegio, pero para Dios tiene un valor. Para Dios tiene un valor. El hombre fue formado primero y eso tiene un valor para Dios, hermanos. Gloria a Dios. Asimismo, el que la mujer sea gloria del hombre significa reconocimiento acerca del origen del hombre. Mire cómo Dios hizo este orden. El hombre no se cubre porque tiene que revelar la gloria de Dios, pero la mujer se cubre en reconocimiento acerca del origen del hombre, o al origen de ella, de dónde viene, del hombre. Tremendo. Este reconocimiento a la vez debe ser mostrado por ella cuando ora. Este reconocimiento que fue creada por la mano de Dios, pero sacada del hombre, debe ser reconocido cuando ora, sometiéndose de esa manera a la voluntad de Dios, quien ha dado ese orden, hermano. Gloria a Dios. Es Dios que ha dado ese orden. Y la mujer, al orar con la cabeza cubierta, se está sometiendo a ese orden, no a una recomendación de un hombre, no a una recomendación de un pastor, es al orden de Dios, hermanos. Por eso lo dice el versículo: el varón no debe cubrirse la cabeza. Ahí, ¿por qué? Pregúntele a Dios. Pero el versículo número 8, vamos por el 8, dice, versículo 8: pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Como dice el 9: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, hay un orden. Y para Dios tiene valor ese orden. La mujer, al cubrirse, al orar,
está reconociendo su origen que salió del hombre. Y el hombre y ella formados por la mano de Dios. Al no cubrirse, ella no está reconociendo su origen. Y por ende está revelándose a la jerarquía y al orden y a lo que Dios valora. ¿Entiende cómo va la cosa, hermanos? El hombre, al no cubrirse, está dándole la gloria al Dios de los cielos. La mujer, al cubrirse, está reconociendo su origen y está reconociendo el orden del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Fácil. Ahora, ¿por qué es así? Yo no le puedo dar, yo puedo explicarle hasta dónde llega mi pequeñito conocimiento. El resto, a él se lo pregunta al Señor. Señor, es que yo era rebelde. Señor, es que mire el pelo hermoso que me has dado. Exhíbaselo a su esposo, pues. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Y dice el versículo 9: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La causa por cual la mujer debe cubrirse para orar está claramente resumida por Pablo. ¿Cuál es la causa por la cual debe cubrirse? Pablo lo resume: una causa originada en la voluntad de Dios. Y punto. Es una causa originada en la voluntad de Dios. ¿Por qué la mujer tiene que orar para cubrirse, para orar y profetizar? Porque, hermano, es una causa originada en la voluntad de Dios, hermano, que no determina, que de ninguna manera puede ser revertida por argumentos negativos. Por el contrario, su aceptación es cosa de sentido común y siempre y cuando la mujer desee agradar a Dios y al Señor Jesucristo, hermano. Es una cosa de sentido común lo que les estoy explicando. Todo y cuando la mujer quiera agradar y someterse al Dios de los cielos, hermanos. Pero si la mujer no tiene deseo de agradar a Dios y servirle y someterse, aquí yo puedo pasar un año dando enseñanza, lo cual no lo voy a estar haciendo todo el año. Por eso aprenda, lea, venga, escuche, vuelva a repetir. Porque no voy a estar todo el año enseñando. Estoy enseñando porque es importante saber por qué la hermana se cubre y por qué debe velarse. Pero todo esto se entiende en un sentido común cuando la mujer quiere obedecer y someterse al Dios de los cielos, hermano. Eso es como en el matrimonio. Ya se sabe que la cabeza del hogar es el hombre, ¿no es cierto, hermanito? ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es la cabeza del matrimonio? No, yo no les dije, no les dije agachen la cabeza, les dije ¿quién es? Pero eso es en la Biblia. Y la mujer que no lo quiera respetar ni someterse ni así le enseñe, el mismo Señor no va a querer. Lo que se requiere es un sentido de obedecer la palabra de Dios, hermanos, en cualquier aspecto de las Escrituras. Versículo número 10. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe que hoy solo una hora. ¿Tiene la Biblia abierta? ¿Cómo dice el versículo 10? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los hombres. Por lo cual, dice, por lo que ya dije, por este orden, por la voluntad de Dios, por la jerarquía de Dios, por esta orden que viene de Dios. Sentido común. Dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Dicho de otro modo, la mujer debe poner sobre su cabeza una señal con la cual acepta tener al hombre por cabeza. El manto en la cabeza en el culto o a la hora de orar y profetizar es una señal que ellas aceptan a sus esposos como cabeza del hogar. Levanten la mano las hermanas quienes aceptan a sus esposos como cabeza del hogar y las de en medio. Porque no solo es ponerse el trapo en la cabeza. Porque ¿qué sirve que aquí se ponga el trapo? Es una señal. Aparte de ser un orden de Dios, es una señal. ¿De qué sirve que aquí, hermanos, la mujer se cubra la cabeza como señal de sometimiento a la autoridad del hombre? Pero cuando llegue a la casa le quiebre la cabeza al marido con la cacerola. Y en la casa lo malmate y en la casa mande ella. Mejor rápese la cabeza. Porque es una señal al ponerse, hermano, sobre su cabeza, una señal con la cual está aceptando tener al hombre por cabeza. Algo sobre lo cual debe pensarse de todo
cuanto se ha venido diciendo, hermanos, está en observar lo que Pablo no está suscribiendo sus palabras al esposo y a la esposa. No les está diciendo: esposas, cúbranse; hombres, esposos, cúbranse. No, 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 él no está diciéndole al esposo y a la esposa. Él está hablando acerca del hombre y la mujer. Amén. En términos genéricos. De otra manera, el hombre soltero de cualquier edad no pecaría si orara con la cabeza cubierta. Si estuviera hablando solamente a los esposos esta orden, si se estuviera dando esta orden solo a los esposos, entonces el hombre soltero no pecaría al cubrirse la cabeza para orar, ni las mujeres solteras pecarían al no cubrirse. Hermano, no pecarían si orara el hombre con la cabeza descubierta o la mujer con la cabeza cubierta, si esto fuera solo para esposo. Pero semejante cosa carece de razón, puesto que Cristo es, dice, la cabeza del hombre, no dice la cabeza del esposo. ¿De quién es la cabeza? Cristo. Del hombre, y eso es en general, sea casado o soltero. Dicen amén, hermanos. Lo cual incluye a los solteros. Y si esto es válido, obviamente la misma regla atañe a la mujer soltera, puesto que ante los ojos de Dios las solteras son contadas como dependientes del hombre siempre. Aleluya. Así que ninguna hermanita, por soltera o joven, puede decir que se hace a un lado porque no está casada, sino que el apóstol, de parte del Señor, la orden es para las mujeres. Amén. Seguimos leyendo el versículo que dice: por causa de los ángeles. Una pregunta sería: ¿acaso no son los ángeles los mensajeros de Dios, hermanos? ¿Son los ángeles los mensajeros de Dios? ¿Acaso no es Dios quien habla por medio de sus ángeles, hermanos? Dice gloria a Dios. Jueces 2:1. ¿No es acaso que Dios delega a sus ángeles para que hablen de lo que Él desea comunicar? Éxodo 23:20. Por consiguiente, el apóstol, al decir que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, está diciendo, está dando referencia al papel que ellos emplean como representantes de Dios y de su Hijo. La escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. La mujer que se cubre le teme, y los ángeles, al mirar esa señal, la defienden. Gloria a Dios, porque ellos son los mensajeros. Ellos son los que dan el mensaje de parte del Señor, hermanos. Dicen amén, hermanos. Eso dice la Biblia, y Pablo lo está diciendo que por causa de los ángeles. Salmo 34:7 es lo que leí. También dice que Dios a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Esto indica que Dios, por medio de sus ángeles, cuida a todos sus hijos. Dicen amén. ¿Cuántos creen que Dios, por medio de sus ángeles, cuida a sus hijos? Y también claramente dice que los ángeles están al lado de la mujer cuando ora. Por causa de los ángeles, dice. ¿Qué significa eso? Que los ángeles están ahí al lado de la mujer cuando ora, porque está en reverencia, en sujeción a su esposo. Reconoce la autoridad de su esposo, reconoce la autoridad de Dios, reconoce el orden de Dios, y los ángeles están para oír sus peticiones. Dice gloria a Dios, hermanos. Tremendo esto. Dicen amén. Y claramente los ángeles están ahí al lado de la mujer cuando ora. Mujer, cubra su cabeza cuando ora. ¿Debe la mujer cristiana orar? ¿Debe la mujer cristiana orar a Dios? ¿Debe la mujer cristiana orar a Dios, hermanos? Bueno, si no ora, no se cubra. Será por eso que no se cubren algunas hermanas, porque no oran. Dice: yo no oro ni profetizo, así que yo estoy tranquila. ¿Debe orar la mujer cristiana a Dios? Sí, debe orar. ¿Debe la mujer cristiana obedecer la voluntad de Dios? Si debe obedecerla, ¿debe la mujer cristiana cubrirse al momento de orar? Claro, amén. Si ora, tiene que obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la mujer se cubra
la cabeza para orar y profetizar. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Me quedan 20 minutos. Vamos por el versículo 11. Así que estamos bien. Dice el versículo 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Cuando la creación fue concluida, tanto los animales tenían su ayuda idónea, como el hombre la suya. La creación de los animales estaba completa porque fueron creados en parejas. Dios no creó dos animales del mismo sexo, aún los animales fueron creados por pareja. De la misma manera, al hombre Dios lo creó, le creó su pareja, no le creó a un Evo, le creó a una Eva, ¿no es cierto, hermanos? Así la mujer vino a existencia para ser el complemento del hombre. Por eso es que dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La relación es recíproca. ¿O cuál por ciento? Es el significado de las palabras de Pablo en el versículo número 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, dice el apóstol Pablo. Es decir, que la mujer fue tomada del hombre y el hombre la llamó. ¿Cómo la llamó el hombre? Hasta el hombre fue el que le puso el nombre. ¿Cómo le llamó? Eva. Porque ella fue creada para ser la madre de los vivientes. ¿Para qué fue creada la mujer? Para ser la madre de los vivientes. Pero ambos fueron formados por la mano de Dios. Dice gloria a Dios. Voy corriendo porque ahora quiero llegar al versículo 13. Hoy sí, lea el versículo 13, por si no lo había leído. Dice: juzgad vosotros mismos. Después que ha explicado, porque él no quiere confundir, no quiere pensar que el hombre se aproveche de la mujer. Por eso él explica: juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Es propio? Es una pregunta. ¿Es propio? ¿Hace sentido? En el orden que hemos visto, como Pablo dice, les he explicado el orden. El padre la cabeza del hijo, el hijo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada, sacada del hombre. Entonces, ¿es propio? Claro que sí, en el orden de Dios. Y ahí dice que la misma naturaleza misma nos da un ejemplo. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. El sentido común que los humanos reciben de Dios, présteme atención, el sentido común que los hombres reciben de Dios para ser seres vivientes es todo cuanto se necesita para entender la voluntad de Dios. Lo vuelvo a leer. El sentido común. Todos tenemos sentido común, hermanos. Entonces, el sentido común que los humanos reciben de Dios. Todos hemos recibido sentido común de Dios. Todos hemos recibido sentido común de Dios para ser seres vivientes. Es todo cuanto lo que se necesita para entender la voluntad de Dios. Ese sentido común permaneció en el cristianismo a lo largo de casi 20 siglos. Esto es importante hasta que vino el gran despertar religioso allá por la década de 1960, cuando el hombre se impuso a Dios y decretó que el velo para orar quedaba sin valor. Los estudiosos, los que se han introducido más en la profundidad de la historia de la iglesia, dicen que los primeros casi 20 siglos, hermanos, la iglesia siempre tuvo un sentido común, como lo dice Pablo. Juzgad vosotros. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ese sentido común predominó hasta 1960, pero ahí hubo un despertar, y en ese despertar, hermanos, los hombres comenzaron a juzgar impropio lo que antes había sido propio que la mujer se cubriera. Comenzaron a juzgarlo como impropio, que la mujer orara sin velarse. Hoy todo es al contrario, es decir, hoy resulta impropio que la mujer se cubra para orar. Todo lo contrario de antes. Antes el sentido común mismo lo decía, que era impropio que la mujer orara y profetizara sin cubrirse. Hoy es al revés. En el despertamiento, en la revolución de las mujeres, ahora es impropio que la mujer se cubra. Miren qué cosas, cómo están atravesadas. Amén, hermanos. De 1960 para atrás era impropio que la mujer, hermanos,
no se cubriera para orar. Ahora es impropio que se cubra para orar. Qué irónico, qué irónico. Damos gloria a Dios, hermanos. De esa manera, lo que Dios decretó según su voluntad, el hombre lo decretó carente de valor. Imagínense, lo que Dios dijo que era su voluntad, que era su orden, ahora el hombre lo ha hecho, lo ha decretado carente de valor. El versículo 14 dice, para la continuación del versículo número 13, ¿estamos? ¿Tienen el versículo 14? Primero dice el versículo número 13, lo voy a leer de corrido para que lo entiendan. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, dice el apóstol Pablo. El sentido común, aquello que el espíritu del cual estamos dotados nos dice, nos dice aquello que el uso común declara de ser correcto, proporcionan la suficiente información para entender que entre hombre y mujer existen diferencias. ¿No es cierto que existen diferencias entre el hombre y la mujer? Que no pueden ser ignoradas esas diferencias. Hay diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, así lo hizo Dios. Ahora en este tiempo que vivimos no se sabe. Hoy el día fuimos ahí a comer y vimos una pareja que estaba ahí. Le digo, ¿verdad que esa es mujer? Sí, me dijo, pero anda escondido todo. Se anda vestida de hombre. Hermano, ahora no se atina, pero hermano, lo que Dios creó, hombre y mujer, hay diferencia, ¿no es cierto? Existen diferencias que no pueden ser ignoradas, porque tal naturaleza, sentido común o espíritu proviene del Altísimo, quien de ninguna manera ha permitido nunca que su pueblo practique la promiscuidad. Por eso el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pues esa es una particularidad, hermanos, femenina. Que el hombre se deje crecer el cabello es ridículo, vergonzoso, porque el cabello largo es una particularidad ¿de quién? De la mujer. ¿Es una particularidad de quién? El mismo sentido común, dice Pablo, lo dice. La naturaleza misma lo revela. Que la mujer le crece el cabello. ¿Por qué le crece? Ay, los científicos, los doctores saben. Y ya he hablado en otras ocasiones por qué les crece el cabello a la mujer y por qué al hombre no, tan rápido. Entonces el hombre le es vergonzoso en el sentido común. La misma naturaleza lo dice, porque el cabello largo es una particularidad ¿de quién? De la mujer. Pero adviértese que semejante deshonra no nace en la sociedad, sino ante los ojos de Dios. Esa deshonra de que el hombre se deje crecer el cabello es delante de Dios, no delante de los hombres, hermano. ¿No es cierto? En los años 60 no salió esa tendencia de los rockeros. Todos los rockeros con el pelo largo, y hasta los hermanos allá vivían hermanos, en una loma donde solo Tarzán vivía y andaban el pelo largo, imitando a las modas del mundo. Pero eso no era desagradable ante los ojos. Las mujeres lo miraban bonito. Y todavía hay gente que en el mundo se deja crecer el cabello largo, los hombres, y cuando lo miran por atrás parece mujer. Y delante de la sociedad no es deshonroso eso, pero delante de la sociedad, y aquí ya les dije, no importa lo que diga la sociedad, lo que importa es lo que diga Dios, hermanos. Y para Dios es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. De gloria a Dios, hermano, de gloria al Señor esta noche. Por eso no andemos invitando ni oyendo cristianos. Ahí hay un montón de músicos con el pelo largo. Bastantes cristianos, cantantes con el pelo largo. Están en desobediencia ante la voluntad del Señor. Digan amén, hermanos. Unos son seguidores de ese Pablo Olivares, que canta una música del diablo. Ese no es creyente, hermano. Que silencio, no, espero que usted no sea seguidor de ellos. Por lo contrario, dice el versículo 15. Voy terminando ya, hermano, no se asuste, ya estoy a 15 minutos más. Por el contrario,
15, a la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Lo están leyendo? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Y un hermano me decía, ahí es donde yo encontraba el problema. Todo venía bonito, pero aquí, pero como que aquí me distraigo, dice la madre, espérese. Y por eso hoy no voy a entrar en ese versículo a totalidad. Y aquí es donde, recuerdan que le dije que cómo se llamaba velo en el versículo número 5, la palabra que Pablo utiliza para velo en el versículo número 5 para cubrirse la cabeza, caluma. Pero aquí en el original, en este versículo número 15 no utiliza la misma palabra caluma. Utiliza otra palabra porque él está hablando de dos velos diferentes. Y les voy a dar así como una sombra. En esa cultura, en el tiempo de Pablo, las mujeres usaban un manto grande, que era parte de la vestidura de la mujer. Y eso las hacía ser más femeninas, esa vestidura que ellas usaban. Ya después les voy a decir cómo el apóstol Pablo utiliza, qué palabra utiliza para ese velo. Lo que pasa es que en la traducción nuestra aparece velo en el versículo número 15 y velo en el versículo número 5, pero en el original hay diferencia. Entonces Pablo les está diciendo, en lugar de esa vestimenta femenina, en lugar de esa prenda que utilizan a la mujer para distinguirla del hombre, porque ellas usaban ese trapo, esa vestimenta como para ser más femenina, para diferenciarse del hombre. Entonces Pablo le dice, la naturaleza misma lo dice. En la misma naturaleza se ve que hay diferencia. Al hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello y a la mujer le es honroso. Gloria a Dios. Y también ya dije que el velo es para una distinción en el momento de adorar en la presencia de Dios entre el hombre y la mujer. Así como en el momento de adorar al Señor hay una distinción, la mujer se cubre, el hombre no. En la vida natural hay una distinción. En la vida natural el hombre no se deja crecer el cabello y a la mujer se le deja crecer el cabello. Dicen amén, hermanos. Pero leamos el versículo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, porque en lugar del velo les dado el cabello. La mujer no necesita ninguna clase de velo para cubrir su cabeza, porque Dios la ha dotado de cabello largo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Preste, levante bien las antenitas. La mujer no necesita ninguna clase de velo para cubrir su cabeza, porque Dios la ha dotado de cabello largo. Pero aquí me estoy refiriendo a la prenda que usaba. No estoy refiriéndome en el culto, a la hora de la adoración. ¿Significa entonces que el velo para orar es innecesario? Como si en la vida cotidiana la mujer tiene el cabello en lugar de esa prenda que usaban en esa cultura. ¿Significa entonces que el velo no lo necesita, que el velo es innecesario para orar? Si tal cosa fuera de esa manera, entonces habría que decir que Pablo adolecía de olvido. Estaba loco Pablo. Entonces, ¿cómo va a estar enseñando tan explicadito que hasta en la punta de la banca estaba usted ya? Pero que cuando llega al versículo 15 se le olvidó, padecía de olvido. ¿Qué fue lo que dijo? Dije, va a decir, ¿verdad que no, hermano? No tendría sentido eso. Que yo esté enseñando un gran mensaje mayormente inspirado por el Espíritu Santo y que al final todo lo venga a votar con eso. No hay equivocación, no hay error en las escrituras, es la falta de entendernos de parte de nosotros, hermanos. Dice gloria a Dios. Si esto que hemos leído en el versículo 15 significa que el velo para orar es innecesario, entonces habría que decir que Pablo adolecía de olvido, ya que en su mensaje a los corintios les está diciendo que la mujer debe cubrirse para orar, mientras que en este pasaje les dice que en lugar del velo a la mujer Dios le ha dado el cabello largo. En realidad, aquí viene la respuesta, en realidad lo que se necesita es profundizar un poco más en esta situación, de tal manera que lo que aparentemente es confuso
profundicemos para que veamos que lo que aparentemente es confuso en realidad no lo es. Dan gloria a Dios, hermanos. Dan gloria a Dios, hermanos. En realidad no lo es. Lástima que las versiones de la Biblia evitan explicar la situación que en la lengua griega del Nuevo Testamento está clara. Ese es el problema, que las interpretaciones, las versiones que ahora tenemos, recuérdense que la mayoría, 1960 para acá, son las nuevas versiones, y la mayoría de esas versiones han evitado en la interpretación original. No se quieren meter en problemas. Como ha habido una revolución, hermanos, ha habido un cambio terrible, no se han querido meter en problemas. No han querido explicar la situación que en la lengua griega del Nuevo Testamento está claramente. Dicen gloria a Dios, hermanos. Si nosotros vamos al griego original, ahí lo encontramos. Pero ¿quiénes son los que nos traducen la Biblia? La versión internacional, la Biblia moderna, la Biblia al día. Son iglesias liberales. ¿Usted cree que son gente, hermanos, como nosotros, apegadas a la pura verdad de la Escritura? No. Oiga esto, hermanos, dé gloria a Dios, hermanos, para que se le vaya lo tenso. Dele aplauso al Señor, respire profundo. Amén. Pues el velo con el cual la mujer debe cubrirse para orar no es el mismo velo, tipo de velo mencionado en este versículo 15. No es el mismo. Y ahí es donde está el problema. En nuestra lengua existe confusión respecto a estos dos tipos de velo. Sencillamente porque las versiones de la Biblia usan la palabra velo sin dar ninguna explicación de qué tipo de velo hace mención. Las versiones que tenemos dicen velo en el 5 y en el 15 y no dan ninguna explicación a lo que se refiere. Si lo explican, seguramente las personas que leen estas versiones conocerían la verdad y no los confundiría con el velo para orar. Si los que interpretan y han, hermanos, traducido y han dado estas versiones interpretaran correctamente, la gente no estuviera confundida. En el texto griego, en este versículo 15, Pablo usa la palabra paribolaion. Yo no puedo mencionar las palabras en griego, pero voy a tratar. ¿Cómo les dije que se llamaba la palabra velo para orar? Caluma. Pero aquí en el 15, en este versículo, Pablo usa la palabra, no sé si dije para, pero es peribolaion. Peribolaion, así más o menos. Peribolaion, el cual es una pieza de tela grande. Caluma es, hermano, una pieza pequeña para cubrir la cabeza. Pero peribolaion, el cual es una pieza de tela grande o manto, que por su tamaño cubre hasta el cuerpo, hasta abajo, como una capa. Cubre hasta el cuerpo. Digan gloria a Dios, hermanos. Ya me fui del versículo, aquí estoy. Cubre todo el cuerpo y no solo la cabeza. Y oiga esto, es parte del vestido femenino. Ese velo que él está mencionando en el versículo 15 era parte del vestido femenino aún en la actualidad. Y el hecho de que Pablo use aquí la palabra, ¿cómo les dije? Peribolaion, no sé si se los menciono de una manera y de otra forma, pero más o menos. El hecho de que en el versículo 15 Pablo use la palabra peribolaion en vez de caluma, significa que la usa para evitar confusión con el velo para orar que él menciona en el versículo número 15. Dan gloria a Dios, mis hermanos. Dan gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya. El hecho de que hay dos palabras diferentes lo hace el apóstol Pablo para evitar la confusión. La Biblia latinoamericana, la versión Biblia latinoamericana, la vierte esa misma palabra como capa. Fíjese, la Biblia latinoamericana en ese versículo dice capa, ya no dice velo. El problema es que nosotros solo la Reina Valera leemos. Tenemos que indagar, tenemos que profundizar, tenemos que ir al fondo. La Biblia latinoamericana la vierte esa misma palabra en el versículo 15 como capa. Dice, en lugar de la capa
se le ha dado a la mujer el velo. Oiga, no se me duerma, al que se duerme dele un codazo. La Biblia de Nácar Colunga viviente, dije que latinoamericana dice capa en lugar de velo, en ese versículo número 15. Pero la Biblia de Nácar Colunga la vierte como manto. El versículo número 15 dijera: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del manto le he dado el cabello. Y la versión latinoamericana dijera: en lugar de el cabello le he dado, en lugar de la capa le he dado el cabello. Dicen amén, hermanos. Estas versiones orientan al lector a entender como parte del vestido femenino. Esto es importante. Estas versiones orientan al lector a entender que el velo peribolaión, en el versículo número 15, se trata de una pieza de tela de gran tamaño. Aleluya. Esas versiones nos ayudan a entender que peribolaión, ay Dios mío, peribolaión es una capa y caluma es un trapo pequeño para orar. Dicen gloria a Dios, hermanos. Y era como parte del vestido femenino esa pieza de tela de gran tamaño. En cambio, el caluma es mencionado en 2 Corintios. Miren en qué lugares se menciona esa misma pieza pequeña, caluma, mencionada en 2 Corintios 3:13. Si usted quiere anótelo para que lo busque en su casa. 1 Corintios 3:13, ahí se menciona caluma otra vez, que es cuando Moisés lo usaba una pieza de tela para cubrir su rostro. Lo usó esa misma pieza. En 2 Corintios 13:14, el caluma vuelve a ser mencionado al decir Pablo que cuando los judíos leen las escrituras tienen un caluma que les cubre los ojos, para decir que tienen un velo que les cubre los ojos. Mire cómo se usa esa palabra caluma para referirse a piezas o a un velo pequeño. También en 2 Corintios 13:15 dice que los judíos tienen un caluma en su corazón. En el versículo 16 dice que cuando los judíos se conviertan al Señor, entonces ese caluma o ese velo que les cubre los ojos les será quitado. Quiere decir entonces que 1 Corintios 13 al 15 menciona una pieza pequeña de tela y no de gran tamaño como la que cubre todo el cuerpo. Dicen gloria a Dios, hermanos. El versículo número 5 quiere decir que en el versículo número 5 menciona una pequeña pieza de tela y no de un gran tamaño como la que cubre todo el cuerpo que se menciona en el versículo 15. Y yo termino con esto porque la semana que viene vamos a ver la diferencia de los dos tipos de velo, porque hoy se me fue, solo tengo 2 minutos, pero la otra semana vamos a explicar los dos velos. El del versículo número, ¿qué les dije, hermanos? 5, ¿qué es qué? Caluma. Y el versículo número 15, peribolaión, algo así, que es una capa. Amén, dice gloria a Dios. Comentando 1 Corintios 11:15, tocante al peribolaión, el comentario exegético explicativo de la Biblia por Jameson Brown dice: esto no significa, dice este comentarista, esto no significa que ella no necesite de algo más, sino que su cabello le indica que debe cubrir su cabeza cuando más le sea posible. La voluntad debe ser concordar con la naturaleza. No está por demás decir que los autores de este comentario conocían la lengua griega del comentario que les acabo de leer y leían el Nuevo Testamento en griego, siendo esa la razón por la cual al interpretar el versículo número 15 categóricamente declaran
que no es el velo para orar o caluma al cual Pablo se refiere en 1 Corintios 11:15, sino a otro velo, el cual es peribolaión. Y ese es el que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a estudiar qué es el manto o velo, caluma y ¿qué más le dije? Bolaión. Ese vamos a estudiar. Vamos a ver la diferencia en la Biblia, en la palabra del Señor. Para que así no diga usted, no, pues el apóstol Pablo se le olvidó, quizás se escribió la primera parte y después se olvidó y escribió el versículo 15. No, la Biblia nunca se contradice. Lo que necesitamos es profundizarnos en la palabra para poder entender. Y lo poquito que yo entienda, o lo mucho, yo lo voy a compartir con ustedes para que lo que en esta iglesia practiquemos esté en la palabra de Dios y no en la vida, hermanos, o en la enseñanza de un hombre. Vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, levante sus manos. Yo sé que, hermanos, estas enseñanzas no son de todos los días, nos cuesta digerirlas, nos cuesta entenderlas. Levante sus manos, pero lo que más se necesita es el deseo de querer obedecer la palabra, de querer obedecer lo que la Biblia dice. Levante sus manos, vamos a darle la gloria al Señor, a darle la honra. Padre nuestro, he predicado tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por la revelación de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a obedecer, porque nos has llamado no a comprender, sino a obedecer tu palabra. Ayúdanos en nuestra mente chiquita, finita, a comprender, Padre, tantas enseñanzas y profundidades. Vamos, no se salga, solo levante las manos, comience a adorar. Por eso lo puse de pie, para que levante las manos y levante ahí su adoración al Señor unos 2 minutos. Aleluya. Vamos a cantar. Sí, Señor, danos fuerzas. Ayúdanos. Gracias, ayúdanos, Señor, por tu palabra. Gracias, esta iglesia te honra, esta iglesia te alaba. Si alguien quiere reconciliarse o recibir al Señor por primera vez, lo puede hacer pasando adelante. Podemos orar por usted, podemos ministrar. O alguien vino sin fuerzas, desanimado, enfermo, necesita oración. No se vaya, no vaya a decir, no hicieron el llamado. Usted puede pasar, el altar está abierto para que usted venga y busque la misericordia del Señor. Vamos a cantar. Entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame. Vamos a adorar al Señor. Siéntase libre de levantar las manos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Dame un corazón entregado a ti para honrarte. Para honrarte. Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, oh, límpiame, Señor. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Yo siento la presencia de Dios. Vamos, levante la mano, digámosle una vez más.
Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Yo quiero, vamos, aleluya. Quiero que llenes mi vida. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir de tu amor. De tu amor, Señor, de tu amor, de tu amor. Dele ese aplauso al Señor esta noche. Dele gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito. Cuando dicen gloria a Dios, levante la mano y diga gloria a Dios. Aleluya. Qué linda la presencia del Señor. Puede sentarse, hermano.